Y estuvimos viendo cómo el viernes que continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, estudio número 48, estudio número 48 del libro de los Hechos. Y yo lo titulé, estamos en el capítulo 15, ya pasamos la mitad y vamos 48 reuniones predicando el libro de los Hechos, sistemáticamente la palabra de Dios, cada tilde, cada coma, cada estudiando. Dios nos permite entrar en su palabra en lo profundo y alimentarnos y llenarnos de Él y descubrir cosas extraordinarias, doctrinas que el Señor dejó plasmada acá en la palabra, como dice que la palabra fue escrita para nuestro crecimiento. Dile al que está a tu lado, la Biblia fue escrita para tu crecimiento. Amén. Y pudimos ver y estamos viendo cómo el inicio de la iglesia del Señor en el libro de los Hechos se fue formando y se fue formando en medio de situaciones adversas, de dificultades, de discusiones, de pleitos, de luchas, de adversidades, de cosas que iban sucediendo, pero eso hacía que la iglesia se fortaleciera. Ayer les compartí también en WhatsApp una prédica del pastor Miguel Núñez que hablaba de la plata, lo que hace un platero y cómo un platero, cuando está trabajando con la plata y la pone en el fuego, el platero va mirando la plata, porque la plata se puede quemar, se puede destruir. Entonces él tiene que ir mirando la plata hasta que él pueda ver reflejado su rostro en la plata, y entonces en ese momento la saca porque está lista. Es lo que va haciendo Dios con nosotros. Él nos pone en el fuego de la prueba, pero Él está en control, haciendo que ese fuego vaya puliendo todas las impurezas de nuestra vida hasta que Él se vea reflejado en nosotros, su carácter, el amor de Dios, la paciencia, la bondad, la misericordia. Como yo les contaba el viernes, hermano, usted puede conocer toda la Biblia, usted puede usar todas las doctrinas bíblicas, pero nunca va a poder olvidar lo que Jesús dijo. El mandamiento más importante: ama al Señor tu Dios, y el segundo: ama a tu prójimo. Amar al prójimo, hermano, es no hacer nada indebido que pueda dañar a mi hermano. Nada. Mientras esté en mi control, yo no debo hacer algo que dañe a otro. Por eso tenemos que reflejar ese carácter de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas indebidas y hablamos de más porque queremos hacer valer nuestro nombre, nuestra persona, nuestras creencias? Pero todo eso, nada de eso refleja la imagen de Cristo. Cristo en ningún momento Él se defendió. Cristo en ningún momento hizo algo por Él. Todo lo que Él hizo, lo hizo por el Padre, para el Padre. Él dijo: yo no hago nada por mí mismo, todo lo que hago es lo que el Padre me dijo que hiciera. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que el Señor nos está diciendo en la Biblia que hagamos, en su palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que anclar nuestra vida y darnos cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo. Y esto fue lo que pasó en este debate, en este concilio que ocurrió en la iglesia de Antioquía de Siria,
No es la Antioquía de Pisidia, es la Antioquía de Siria. Era la segunda iglesia más importante después de la de Jerusalén. La de Jerusalén era la iglesia, la primera iglesia donde estaba mayormente formada por judíos. Y la iglesia de Antioquía de Siria era la iglesia que se cree donde estuvo Bernabé, donde estuvo Pablo, donde pasaron grandes hombres a lo largo de la historia. Fue una iglesia que perduró por más de 350 años. Está en Turquía. Y fue la iglesia que estaba formada mayormente por gente no judía, por los gentiles, por la gente no circuncidada. Pero empieza a surgir un tema. ¿Y el tema cuál es? El tema en cuestión, que me da el título de esta mañana, y yo lo titulé el mensaje de hoy: vivid en paz. Diga conmigo: hay que vivir en paz. Mire lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Y dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire lo que Dios nos manda. Dios nos manda que en cuanto dependa de mí, yo esté en paz con la gente. Bienaventurados los pacificadores, la gente que procura la paz, la gente madura espiritualmente. La gente madura es la gente que va siempre a intentar procurar vivir en paz. Pero la gente inmadura es la gente que va a generar pleito tras pleito. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en paz. En cuanto dependa de mí, mis acciones, yo tengo que estar consciente de esto, de que Dios quiere, Dios está interesado en cómo nosotros estamos viviendo. Dios está interesado en cómo usted está viviendo. Dios está interesado en cómo usted está haciendo las cosas. Dios está interesado. Hermano, no es cuestión de ir y hacer como nosotros querramos las cosas, sino que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y hoy yo lo que puedo ver es muy a menudo cómo la gente se maneja bajo su propio criterio, bajo su propia idea, bajo su propia experiencia. Como yo les contaba el viernes de ese testimonio de ese pastor que estaba predicando en una convención, y este hombre, para los que no lo escucharon el viernes, este hombre estaba ahí en la primera fila con su esposa durmiéndose, y él se dormía, y este pastor empezó a hacer un juicio en su mente, acusarlo a este hombre, a decir: ¿cómo puede ser que este hombre en primera fila se esté durmiendo? Me está a mí, se está burlando de mí. Mire lo que está haciendo, las cosas de Dios. Y al segundo día hacía lo mismo, y al tercer día este hombre hacía lo mismo. Y este pastor 3 días vivió envenenado, enojado por esta circunstancia, hasta que al final de la reunión este matrimonio se levantó y se acercó al pastor y le dijo: pastor, nuestro deseo era conocerlo y pedirle disculpas porque mi marido, usted habrá visto que él se dormía en la reunión, pero es porque él tiene un cáncer terminal y su último deseo antes de morir, él era conocerlo a usted. Entonces en el hospital le permitieron salir y le dieron tanta morfina para que él pudiera asistir a esos 3 días de reunión, que la morfina lo hacía que él se durmiera. Y el deseo de este moribundo era conocer al pastor, y el pastor lo estaba juzgando. Wow. Así somos. Así es el ser humano. Yo dije: wow, qué increíble, ¿no? No importa los años que tengamos en Dios, mi hermano,
Si un pastor de esta talla puede hacer eso, imagínese cuánto más nosotros. Somos así. Por eso que hay ciertos principios que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Es no violentar las cosas de Dios, no diluir las cosas de Dios, no dañar a nadie. No dañar a nadie. Tenemos que entender que acá el que manda es Dios. Y que Dios es jefe y Él es soberano y Él es el que murió por la gente, no morí yo. Yo no soy quien para salir a hacer justicia por nadie. Yo no soy quien para salir a querer aclarar. No, deja a Dios. Dios es el que está obrando en su vida. Y este concilio ocurre porque había gente en Jerusalén, judíos, que se levantaron y se fueron a la iglesia de Antioquía y empezaron a enseñar una doctrina errónea. Mire qué metidos que somos, ¿no? Somos metidos como jeringa de hospital, nos metemos donde nadie nos manda. Y esta gente se metió a enseñar y a querer hacer cosas que Dios no nos había dicho o no los había mandado a hacer. Y empezaron a enseñarle a la gente que la gente tenía que circuncidarse, que convertirse al judaísmo para ser salvo. Mire qué locura. Y eso tenía que ver con el viejo pacto, eso tenía que ver con la ley mosaica que Cristo había venido a cumplir. Y a partir de Cristo no era un requisito. Nunca fue un requisito de por sí para la salvación. La salvación es por fe. Pero sí era un requisito para los judíos para vivir de diferente manera a las demás naciones. Pero ya no era un requisito porque ya el evangelio se expandía hasta los confines de la tierra. Había dicho el Señor al principio de Hechos que ya el evangelio iba a ser predicado por todos lados. Y pudimos ver cómo este debate se lleva en un orden y cómo este debate se lleva por medio de las autoridades máximas de la iglesia. ¿Y qué hacen? Pablo y Bernabé, después de ver que estos hermanos no entraban en razón, dice: bueno, volvamos a Jerusalén y vayamos a ver a las autoridades. Y llegan a Jerusalén y los reciben y empieza este debate y se levanta Pedro. Pedro es el pastor, el apóstol de los demás apóstoles, el apóstol principal. Y empieza él a decir por qué el Señor había mandado a salvar también a los gentiles, porque el plan de redención de Dios era amplio. Y después se levanta Pablo y Bernabé y empiezan a contar de cómo ellos lucharon y muchas veces su vida estuvo en peligro, pero Dios estuvo con ellos y Dios los guardó. Y cómo la mano del Señor estuvo ahí. Pero fíjate que en el versículo 20 de Hechos capítulo 15, versículo 20, y entonces se levanta Jacobo y como Jacobo es el pastor, Jacobo aquí es el medio hermano de Jesús y él es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Y él es como el último en hablar, el último en decir: bueno, vamos a cerrar este asunto. Es como la última palabra. ¿Se da cuenta, mi hermano? Usted puede hablar con un hermano, le puede decir una cosa, puede hablar con un líder, le puede decir una cosa, pero después al final usted tiene que hablar ¿con quién? Con el pastor. El pastor es el que le va a decir y usted ahí va a ver la determinación final, ¿se entiende? Porque hay un orden. Dios es un Dios de orden. La palabra de Dios es orden. Dios dice que no hay ninguna autoridad puesta si no es puesta por Dios. Amén. Entonces dice
Jacobo en el versículo 20 o en el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no inquietéis a los gentiles que se convierten a Dios. Mira lo que él dice, el problema acá es, hay un problema de trasfondo que está bueno que lo podamos en esta mañana intentar de entender. El problema acá es que muchas veces nosotros cometemos el error de querer hacer más de lo que Dios nos manda a hacer. Y muchas veces nos queremos meter en lugares donde Dios no nos mandó a meternos, y muchas veces queremos obrar donde Dios no quiere que nosotros obremos. Acá estos gentiles, fíjate algo, los judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos conocían toda la ley, pero estos gentiles no conocían nada. Estos gentiles eran paganos completamente convertidos al cristianismo. Y de repente estos judíos querían enseñarle cosas que está bien que la aprendan, pero digo, era el momento de aprenderlas, era la forma de aprenderlas, y encima les exigían. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que muchas veces nosotros nos metemos con las almas sin saber y creyendo que todas las almas tienen el mismo nivel. Ese es el problema. Que aquí tú adentro de la iglesia hay gente que quizás son bebés espiritual. Y quizás aquí hay gente en la iglesia que son ancianos espirituales. Amén. Y el anciano quiere tratar al bebé como un anciano. No puede. Porque no lo entiende, lo lastima, lo hace hacer cosas que no puede hacer. Entonces, cuando no hay discernimiento, se trata a esa persona creyendo que es anciano, creyendo que es maduro, cuando no lo es. Un bebé, ¿qué es lo que necesita? Cuidado. Un bebé necesita ser alimentado con mamadera, necesita que los hermanos mayores lo cuiden. Nosotros en casa, yo tengo un hijo que va a cumplir 12 y tengo un hijo de 8. Y el de 8 años recién está haciendo alguna que otra cosa, ordenando sus juguetes, ordenando su pieza. Y el de 12, que está más grande, él ya pone la mesa. Y él dice: ¿y por qué él prepara el jugo o hace ciertas cosas? Y él dice: ¿por qué Shio no lo hace? Porque Shio no tiene la edad para hacer ciertas cosas que vos haces. ¿Se entiende? Eso pasa también dentro de la iglesia. Queremos que a veces el nuevo o el niño espiritual, y esto no tiene que ver con tiempo, pero queremos muchas veces que haga cosas que el otro más grande sí puede hacer. Y a veces nos metemos en tarea. Ay, pastor, ¿por qué a mí se me manda a evangelizar y el otro hermano no lo hace? Y no, porque él es bebé. ¿Por qué, pastor? A él sí lo tienen ahí sentadito y a mí me mandan a hacer tareas más difíciles. Porque tú estás maduro para hacerlo. Pero cuando uno ve esas cosas, a veces parece que el otro tampoco está maduro. O como hace mi hijo más grande, que quiere que el hermano haga lo mismo que él y no entiende que su hermano más chico. Y eso pasa también dentro de la iglesia. Entonces Jacobo dice: no molesten a los gentiles, no molesten a los creyentes nuevos, no los molesten, dejen que Dios vaya obrando en sus vidas. Versículo 20, escucha: sino que se les escriba. Entonces Jacobo acá empieza a decir cuál sería el término. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre vosotros varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
a Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principal entre los hermanos. Mira la solución que se encuentra a este problema. Jacobo ve que la iglesia está creciendo como mixta. Ve que la iglesia está creciendo entre judíos y gentiles. Y acá empieza a haber un problema, porque los judíos que estaban queriendo que los gentiles se conviertan al judaísmo, entonces Jacobo empieza a hablar de aquí a ciertos principios de convivencia que nosotros como iglesia tenemos que aprender. Tenemos que aprender principios de convivencia que son sumamente importantes. Entonces le dice en el versículo 20: si no los escribo que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogados y de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Hoy mucha gente lo usa eso, pero lo que en realidad está diciendo, y según los historiadores y según los intérpretes de la teología sistemática, lo que Jacobo está queriendo decir aquí en este lugar es que si ustedes se les está prohibiendo a los judíos que no les impongan que se conviertan al judaísmo, también hay que decirle a los gentiles que se abstengan de estas cosas, porque a los judíos les hacía mal. Era algo que a ellos les hacía mal. El tema de comer cosas sacrificadas a los ídolos. A nosotros no nos hace nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libertad. Pero esa libertad no puede ser utilizada para dañar a mi hermano. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por el Señor. Entonces, hermano, no hay ídolos. No existe, el único Dios es Dios verdadero. Entonces usted va a una carnicería y el carnicero es idólatra y él todo lo entrega en ofrenda a los ídolos. Yo corto la carne si la vaca es de Dios, me la como, a mí no me hace nada. No hay ningún poder mágico, no hay un poder de dioses, porque esos dioses no existen. Pero los judíos, que eran más supersticiosos, y ellos estaban aferrados a la ley que antiguamente los marcaba como diferencia, ellos no lo podían hacer. Por eso en un momento cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come, y Pedro dijo: no, nunca he hecho esto, nunca he comido animal. Entonces el Señor le dice: no, espera. Esa ordenanza estaba establecida antiguamente para que no se mezclaran con las naciones paganas, pero hoy no. Entonces Jacobo les dice que los gentiles se abstengan de estas cosas. Y cuando habla de fornicaciones, es algo que no solamente los judíos se tienen que abstener de fornicaciones, los gentiles todos. Pero lo que está hablando aquí tiene que ver más que nada con la fornicación. Está hablando con las cosas inmorales sexuales, con la vestimenta, con ciertas prácticas que los gentiles tenían y que los judíos en ese sentido eran muy cuidadosos. Como la mujer cuando estaba en su periodo no podía ser ni siquiera tocada. Imagínense hoy en día, mi esposa cuando está en su periodo la sacamos de la casa, la metemos. Eso hacían antiguamente en la ley. Era sacar a la mujer durante una semana, ponerla en una habitación aparte y nadie podía tocarla. Amén. Entonces eran normas que Dios había establecido en ese tiempo donde no había normas. Eran leyes, por eso está la ley de Dios y la ley mosaica. La ley de Dios es la ley que todavía nosotros vamos a seguir cumpliendo siempre. Por eso muchas veces dice: yo no estoy bajo la ley. ¿Qué ley? La ley de no matarás, que vas y matas porque no estás bajo la ley. No, tiene que ver con la ley mosaica, la cual Cristo dijo que ya no estamos bajo la ley. Pero la ley moral, sí. ¿Se entiende? Entonces, Él les empieza a explicar de que
ellos tenían que aprender a convivir con esta gente, con los judíos y los gentiles juntos. Entonces vamos a hacer cosas para que ninguno de los dos sean dañados, ni unos ni otros. Es como aquí, hay gente que es de Argentina y hay gente que es de Paraguay. Entonces de repente, no sé, juega Argentina-Paraguay y gana Paraguay. Entonces vienen todos los de Paraguay y empiezan a burlarse de los argentinos. No, hermano. Si es necesario, no miren más fútbol. Porque es mejor estar en paz entre los hermanos que hacer algo que pueda dañar a otro. ¿Está acá conmigo? ¿Se entiende? Eso es más importante. Lo más importante es convivir en paz. Pablo, en una oportunidad, él habla a la iglesia de Corintios y le dice que comer de cosas sacrificadas a los ídolos no es un problema. Pero hay un pero puede hacer tropezar a algunos. Entonces, si eso que yo voy a hacer va a hacer tropezar a alguno, no lo hagas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú entiendes, por eso dice la palabra, es según conciencia. Si tú entiendes que tomarte una copa de vino no es pecado, puedes tomarla. Perfecto. El tema es qué pasa si yo voy a un casamiento y hay gente que está ahí en esa fiesta y están diciendo, mira, ya está el hermano, a ver qué va a hacer. Y si tú crees que tomar esa copa de vino delante de esos hermanos va a hacer que a ellos lo debilite, Pablo dice, prefiero no comer nunca más carne para que no haga tropezar a nadie. ¿Se entiende? Entonces usted tómese su copa de vino en su casa solo. No haga que otro sea lastimado. Entonces está el problema donde la gente empieza a decir, bueno, ¿pero qué me importa el otro? Si es inmaduro, que se arregle. No. Porque si tú eres maduro, tienes que ayudar al que es ¿qué? Inmaduro. Al que es pequeño. Tienes que ayudarlo. Amén. Si tú eres una persona que entiende cuestiones de doctrina y eres sabio y práctico con la palabra y conocedor de la palabra, tú no puedes ir a enseñarle a alguien que es bebé, a meterle ideas doctrinales que lo pueden dañar porque todavía no está preparado. Hay tiempo. Tú no puedes agarrar a un niño de jardín y enseñarle cosas del secundario, porque lo lastimarían, porque no lo entiende. Entonces, si tú lo sabes, guárdatelo, resérvatelo, ora, y en algún momento quizás puedas enseñarlo. Pero no es la manera de decir voy a enseñarlo porque no me importa el otro. No, aquí estamos hablando de cuánto nos interesan los demás. Por eso yo siempre digo algo: si vas a hacer algo que va a dañar a alguien, no lo hagas. No lo hagas. Por eso yo a veces le digo a la gente, hermano, si te vas a ir de la iglesia y irte de la iglesia va a dañar a alguien, no te vayas. Porque no es la manera. Amén. Ahora fíjate lo que dice Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29. Versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cómo es el yugo del Señor? Liviano, es fácil. ¿Qué significa eso? Los judíos, ellos ponían yugos pesados sobre la gente.
¿Alguna vez escuchó la frase, Dios camina al paso que tú puedes andar? ¿Lo escuchó? ¿Cuántas veces Dios nos puso una carga que nosotros no podemos llevar nunca? A veces las cargas que no podemos llevar nos ponen la gente, las iglesias, con doctrinas de hombres, con especulaciones, con vestimentas, con formalismos. O imagínese, usted va a una iglesia donde yo he escuchado que va a una iglesia y dice, mira, si tú quieres venir aquí tienes que venir con pollera, si no, no vengas. Imagínese. Usted cuando aceptó a Cristo, usted estaba ahí llorando y el Señor te estaba ministrando en tu corazón y te dijo, yo te salvo, pero usa pollera. Te dijo eso. Si usted en algún momento usted entiende y usted quiere utilizar pollera porque usted considera que es mejor para su vida espiritual, hágalo. Pero digo, ¿cuánta gente se ha ofendido y cuánta gente se ha lastimado por una pollera? Muchas veces lo he escuchado, cientos de veces. O muchas veces también he visto situaciones donde alguien llega a la iglesia y apenas está en la iglesia, lo primero que hacen es decir, bueno, hermano, usted ya tiene que empezar a servir, y lo ponen a servir y lo ponen en cuestiones de pelear con los hermanos y hacer esto y hacer, y la persona no está preparada. No tiene el carácter, no tiene la madurez emocional, no tiene la madurez espiritual, y le ponemos un yugo. Porque ¿qué significa el yugo? El yugo es la carga que ese animal puede llevar. Entonces yo no puedo ponerle un yugo cuando ese animal no está preparado. Y eso es lo que hablaba el mensaje de ayer, de domar un animal salvaje. Nosotros somos animales salvajes y Dios nos va a domar para que hagamos la tarea del Señor. Pero ¿qué le pasa a ese animal salvaje? Cuando tú le pones una carga, lo primero que hace es patalear para todos lados, no quiere. Entonces el domador trabaja con ese animal y lo va llevando de a poco y va trabajando con él para que él se empiece a acostumbrar y empiece a entender cuál es su tarea, cuál es su misión, qué es lo que él tiene que hacer. Y así es Dios. A veces me ha pasado muchas veces aquí en la iglesia de a veces agarrar y disciplinar a algún hermano y decirle, mira, esto no está bien lo que estás haciendo, y enseguida él dice, ¿y por qué a mí y al otro no? Porque yo entiendo que aquel todavía no tiene la capacidad para escuchar cierta disciplina o cierta amonestación. Entonces uno va intentando discernir la voluntad del Señor para hacer esta tarea, que es tan difícil. Por eso es tan importante que la iglesia ore por el pastor, para que el pastor pueda tener discernimiento y pueda ir llevando a la congregación según la visión que él está teniendo de Dios. Pero es tan difícil a veces cuando como sucede aquí, gente que se empieza a meter y a establecer y a decir, no, esto es así, esto es asá, y esto hay que hacerlo de esta manera y esto hay que hacerlo de otra manera, y eso empieza a generar todo un revuelo que no edifica. No, que queremos que las cosas se solucionen ya. Tiempo, paciencia. Dios no ha terminado la obra, amén. Dios no ha terminado la obra. Ahora fíjate que qué es lo que sucedía, porque dice, entonces ellos establecieron esto, versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria, en Cilicia, salud. Ahí empiezas a redactar la carta que le empieza a mandar. Por cuanto hemos oído
que hay algunos que han salido de nosotros, de los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaos y guardaos de la ley. Wow. Mira lo que estos hermanos, quizás bien intencionados, porque quizás tenían buenas intenciones, pero la pregunta es, ¿alguien los había mandado? No, nadie los mandó. Entonces dice que estos se manejaron solo por sus propios medios, haciendo las cosas como ellos querían, como a ellos les parecía, y se manejaron solo, y mientras se manejaban solo, fueron e inquietaron, mire lo que dice, perturbaron el alma, el espíritu de estas personas, trayéndole ¿qué? Tristeza, dolor, angustia. Cuando alguien te lleva en duda, cuando alguien no te lleva una palabra de bendición, sino que te lleva una palabra de inquietud. Cuando un hermano te habla y te dice cosas que no te ayudan para crecer, sino que te está diciendo cosas que te están generando dolor. Yo muchas veces he visto que en muchas iglesias a veces las autoridades o los pastores están poniendo un orden establecido en la iglesia, y vienen otros hermanos y dicen no hagas eso. Entonces la persona no sabe para dónde correr, porque el pastor le dice blanco y la gente le dice negro. Imagínate, ¿cómo hace? Si no, porque los hermanos me dijeron que usted está equivocado, pastor. Entonces yo le diría a esos hermanos, pero ¿quién es el pastor? ¿Ellos o yo? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces ha pasado que la mamá quiere criar a sus hijos y la abuela se mete? ¿O no? ¿Ha pasado o no? Y se meten los abuelos y se meten. ¿Para quién es la madre? ¿Yo o vos? Vos ya criaste a tus hijos a tu manera, como Dios te enseñó, como Dios te reveló. Ahora me toca a mí. ¿Se da cuenta? Y eso pasa muchas veces cuando los hermanos quieren enseñarle a otros hermanos y no le enseñan a obedecer a las autoridades, no le enseñan a obedecer al pastor, sino que ellos quieren cumplir la función de padre y empiezan a generar un descontento y un problema dentro de la iglesia que no debería ser así. La iglesia es un lugar de paz. La iglesia es un lugar donde debemos crecer bajo la gracia de Dios. La iglesia es un lugar donde debemos estar unidos. Así tiene que ser la iglesia. Y no hay excusa. No, porque yo vi 3 ángeles que bajaron y me dijeron que usted, pastor, ahí en el fondo hace brujería. ¿Qué dijo Pablo? Aunque vengan ángeles a decirte algo contrario de la Biblia, no lo recibas. Amén. Y dice la palabra de Dios, y ya vamos terminando. Versículo 25. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. El acuerdo ¿entre quién fue el acuerdo Fue entre las autoridades máximas. ¿Se entiende? Elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, ¿a quién? ¿A quién le pareció bien esto? Amén. Al Espíritu Santo. Hermanos, si yo a veces cuando escucho gente que me dice, no, a mí me está guiando el Espíritu Santo. ¿Cómo te puede guiar el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo que te está guiando se está contradiciendo con la Biblia?